Bueno, vamos a continuar con la tercera parte. Y ya la última de esta sección de dibujo, ¿no? Nos quedamos en curvas. Y antes el autor recomienda, y ese es bueno, que agarres y estás tú acá, ¿no? Y pongas una varilla, y acá una tiza blanca puedes usar, o si quieres un carbón, ¿no? Y dibujes en una superficie grande, ¿no? Puede ser una chalkboard o una, ¿cómo se llama? Esas, cuando vas a la escuela, ¿no? Escribes con tiza blanca en la superficie negra, no me acuerdo cómo se llama el chalkboard, en la pizarra, ahí está. Puedes usar una pizarra. Entonces amarras acá un pedazo de tiza y dibujas así con la mano estirada, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que este tipo de curvas o rectas no solamente se dibuja con los dedos, sino con mucho la muñeca, también con el brazo, ¿no? Hasta con el hombro. Entonces recomienda que algunos de estos ejercicios, como las curvas, los cuadrados, estas X que ya hemos tomado, ¿no? Las pirámides, todas estas cosas, tratas de hacerlo de una manera en la pizarra, para hacerlo un poco de una manera más grande, ¿no? Para que te acostumbre a mover todo el brazo, ¿no? Porque a veces yo, una vez que, por ejemplo, cuando haces y empiezas a pintar cosas más grandes, ¿no? Si vas a hacer un retrato grande o un mural, necesitas esa práctica de dibujo en formato grande, ¿no? Líneas rectas, todas estas cosas. Y usualmente, si uno ve a los profesores de dibujo, que al menos saben de dibujo tradicional, se dibuja pues con una varilla en la mano, ¿no? Una varilla, y acá pones el carbón, especialmente cuando son grandes, ¿no? Es muy difícil dibujar porque tienes que estar viendo toda la imagen retirado. Eso yo lo hice en un par de pinturas que yo hice. Tuve que usar hacer trazos así, ¿no? Antes de empezar a hacer el detalle, porque es casi imposible cuando ya el formato es grande, ¿no? Entonces agarro uno de los diagramas estos que estamos enseñando, líneas rectas, estas curvas, e inténtalas en un formato grande, ¿no? Yo agarré uno de esas piezas largas de bambú, y más o menos que te dé la distancia de tu brazo, para que puedas moverlo así como si fuera, pues, ¿no? Eventualmente voy a hacer demostraciones de eso, pero más adelante, porque ya requiere que ponga la cámara en un espacio más grande y todo, ¿no? Y de repente vamos a hacer, es algo que yo todavía no he hecho, pero quiero hacer copias de, por ejemplo, las figuras de Miguel Ángel, ¿no? La cabeza de Miguel Ángel en formato grande, formato mural, o una de sus figuras. Y ahí sí requiere que uses, pues, ya más tu brazo pues estás dibujando más grande, ¿no? Cuando yo pinto, tiendo a agarrar así el pincel, porque hay que mover el brazo, mover la muñeca. Es diferente acá, que estamos practicando en la línea, ¿no? Entonces, alguno de estos dibujos, inténtalos en un formato grande, ¿no? Cómprate una tiza o agarra una madera y píntale esa pintura negra que se echa, y ya te forma una superficie para usar la tiza. O usas papel, que bueno, sería más caro, y usar carbón, que se gasta rápido, ¿no? Pero te recomiendo mejor o dibujar en la misma pared y borrarlo con la tiza. La pared de tu estudio, si es de concreto, dibujas, borras. Te practica unos ejercicios de estos con el trazo grande, ¿no?
Pero bueno, seguimos. En las curvas, el siguiente ejercicio es cubres 2 líneas. Entonces vamos a poner junto acá. Entonces más o menos vas agarrando la idea, ¿no? De practicar este tipo de porque no solamente es que estás haciendo líneas, sino también es el movimiento ese movimiento del brazo, del hombro, de la muñeca. Es como no diría un baile, pero una danza ¿no? A veces conforme más tu mano se suelta. Entonces son una especie de ritmos, ¿no? En la arquitectura se habla de ritmos arquitectónicos, por ejemplo. Cuando dibujas una elevación y le empiezas a cambiar porque el ojo sigue los ritmos, ¿no? Son principios muy, muy, muy antiguos. El autor hace una crítica mucho al encajado, porque si tú has visto hay ¿no? Hay pintores que hacen el encajado, ¿no? Y no tienen idea de por qué lo hacen. No digo todos, hay unos que sí entienden que el encajado es por entendimiento geométrico y de perspectiva. Pero dice que eso se abusa, ¿no? Él mismo lo vio, en su tiempo se hacía eso. Porque en la naturaleza los perfiles son curvos en realidad. Siempre dibujo son curvos, ¿no? El encajado, eso de estar haciendo así, dice, parece cristales, ¿no? Entonces, está bien pues para un dibujo, digamos, si ya quieres empezar a agarrar un estilo, ¿no? Que ya donde empiezas a mezclar curvas y rectas. Pero él le dice, para estudiante, no, esa cosa no se debe hacer, ¿no? Eso es después para cuando uno se vuelve un maestro, ¿no? Porque los maestros vas a ver algunos manerismos. Entonces trata de evadir eso de estar encajando. Eso es preferible cuando ya entiendas los principios más avanzados, ¿no? Por ahora hay que tratar de agarrar esos contornos. Por eso que hemos empezado con líneas rectas, que son objetos mecánicos, objetos hechos por el hombre, y curvas, ¿no? Concierne a la naturaleza, pero obviamente tenemos objetos artificiales que tienen curvas, ¿no? Una mezcla de ellos. Pero bueno, ya hemos hecho los arcos. De ahí empieza con estas espirales. Y ahí te das cuenta que para hacer este tipo de cosas ya necesitas más movimiento del brazo, ¿no? Más que de la muñeca, es del brazo. Y cuanto más grandes, obviamente más, ¿no? Esto no se presta para... De repente hay que hacerlo al revés. Y bueno, así está más o menos, ¿no? Y bueno, recomienda que trates de hacerle un solo trazo a estas curvas. Y practiques y practiques y practiques, que no te des por vencido si es que no te sale como tú quieres, ¿no? Porque es indispensable que los hagas bien, o hasta un punto en que sientas que están bien hechos para pasar al otro ejercicio, ¿no? Entonces esos espirales practícalos varias veces, ¿no? Estoy tratando de seguir el ejemplo del libro, como dije. Si quieres ver el ejemplo que él ha puesto para que sea más correcto,
ándate al libro, ¿no? En el primer video después he debido de poner el link. Si no, lo voy a colgar también en la librería del grupo. Bueno, ese tipo de curvas es una práctica. Está abarcando mucho de digamos, todo tipo de problemas de dibujo que vas a agarrar, ¿no? Esto hacer el cuadrado y luego ya haces el círculo, ¿no? Este círculo se llama no sé si es circunscrito o es el otro término. Cuando tú dibujas una figura geométrica dentro de un cuadrado, se le dice inscrito, porque está dentro, ¿no? Creo circunscrito es que está en la parte de afuera. Entonces, este es el diseño que de un círculo. Empiezas por un cuadrado con los 4 puntos y ya luego haces el círculo circunscrito, no inscrito, porque circunscrito está afuera. Si tu cuadrado está mal como el mío, no está bien proporcionado, no te va a salir bien, ¿no? Y estos, por ejemplo, estos ejercicios, hacerlos en la pizarra es buenísimo, ¿no? Pones 4 puntos y con tu brazo trazas el cuadrado y le haces el círculo, ¿no? Este es circunscrito. Como dije, estos practícalos quizás en el papel primero para que los interiorices y ya luego te aventuras a practicarlos más grandes en la pizarra, ¿no? Y preferible la pizarra que tenga eso, como digo, ese mango, una caña o algo de maderita, porque hacerlo con la mano también puede ser, ¿no? Puedes hacerlo, dibujar de frente, no hay problema, pero con el mango te da un poco más distancia, es un poquito más difícil, es otro tipo de control, ¿no? Esto te lo dirán pintores que dibujan en formato grande, ¿no? Una manera de ayudarte en las cosas. El siguiente es un cuadrado y dentro del cuadrado hace una especie de elipses, ¿no? Si no sabes qué es una elipse, bueno, vas a ir aprendiendo eso cuando estudies geometría y perspectiva, ¿no? Pero simplemente es como un óvalo. Entonces ha dibujado un cuadrado con una serie de puntos. Se me olvidan los puntos. Y luego tienes que más o menos sentir la figura adentro, ¿no? Ups. Depende de girar así. Se acaba la tinta y ya, ¿no? Entonces varias veces, el circunscrito, el inscrito. Luego empezamos con un rectángulo o cuadrilongo, que es el término antiguo, que es ese rectángulo. Luego haces ese elipse inscrito y haces un elipse circunscrito que toca estos 4 puntos, ¿no? Ya cuando aprendas construcción vas a entender que cada figura geométrica tiene sus guías, ¿no? Por el momento tienes que tantear pues donde hay verticales, horizontales, para poder hacer el objeto, el dibujo que quieras, ¿no? Vamos a entrar a eso, a explicar eso. Pero bueno, acá tienes varios ejercicios que puedes repetir el espiral, estos 2 cuadrados, círculos. Practica círculos, eso sí.
sin un cuadrado. Es una práctica que puedes hacer tanto en formato grande como en formato pequeño, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos en la página 23, que ya te dice de nuevo, ahora ya pasas otra vez al esto cuadriculado, y vas a empezar a hacer curvas así, ¿no? En el ejemplo están en dos renglones, en dos cuadraditos. Ups. Así. Pero puedes hacerlo en 3. Este yo tengo que hacerlo en 3 porque es muy pequeño este cuadriculado, ¿no? El otro lado. Y aquí ya no hay, ya puedes ir dejando los puntos. Ya sabes que un dibujo está hecho de puntos, ¿no? Cualquier línea tiene puntos, ¿no? Te puedes ayudar o puedes irlo dejando, ¿no? Izquierda, derecha, de arriba abajo. Practique esas curvas 50 veces. El siguiente es un círculo. Y como digo, estas prácticas te van a mejorar tremendamente tu dibujo, si nunca las has hecho. Si no, pues demanda al autor de este libro, que está más muerto que no sé qué. El siguiente es una media luna. Tú puedes decir son muy simples, ¿no? Pero en realidad no son simples. A menos que estés acostumbrado a hacer dibujos muy ornatos. Esto debe ser una papaya, ¿no? Pero la mayoría de dibujantes que ojalá vean el canal recién empiezan, ya tienen experiencia pero nunca han hecho esto, o no sabían, o han tenido otra educación, ¿no? Pero usualmente los tienen, ¿no? Este es una media luna pero más abierta. Te ves la variedad de curvas, ¿no? Aquí este es un elipse, un ovoide, perdón, un elipse, un óvulo, óvalo. Y vas a entender todo este tipo de figuras cuando en el plan de estudio, en el número 2, voy a decir cuáles libros te recomiendo de leer y que puedes ir siguiendo practicando, ¿no? Pero estos sí forman parte del plan de estudio 1, yo pienso. Muy difícil de hacerlo del natural si no tienes al menos una especie de base, ¿no? Este es un ovoide, que es casi como un huevo. Ya lo vas a saber. Dices, ¿para qué dibujo huevos? Bueno, ya sabes que la construcción básica de una cabeza es un huevo, ¿no? Todo artista lo sabe. Y aquí hay problemas de pequeñas una copa. Y estos son dibujos planos, ¿no? O sea, estás copiando de un ejemplo. Este tipo de cosas he visto en otros libros muy antiguos, uno barroco creo, que antes que el estudiante empiece a estudiar de objetos reales o natural, le da unos pequeños ejemplos, ¿no? Porque si aquí te fijas, la anatomía de esto es, pues, anatomía es decir, las partes.
las partes de la copa que es el elipse que acabo de practicar acá, la media curva que acabo de practicar acá arriba, otro pequeño elipse acá, una curva que estuve practicando en mi esto de curvas, y otro pequeño elipse, ¿no? Entonces te das cuenta que está formado de elementos, ¿no? Sí, acá no tiene nada que ver con la construcción en perspectiva. Ahí es cuando o ya sepas geometría, vas a empezar a saber que se hace así y se mide la proporción de cada parte y cada curva tiene su construcción, ¿no? Antes de hacer una recta, antes de esta curva haces una recta. Si estés haciendo más, porque sabes más del dibujo, ¿no? Por el momento te da estos simples ejemplos. No te va a complicar con ¿para qué la geometría la uso? ¿Por qué voy a usar la perspectiva, ¿no? Porque realmente la perspectiva y la geometría y el dibujo básico hay que saberlo antes de meterte al caballete, ¿no? Esa es mi opinión personal ahora, después de tantos años de estar en el caballete o de irse a hacer bodegones, ¿no? Que no quiere decir que es mala práctica, de ninguna forma. Pero sin principios geométricos y básicos de perspectiva y comprensión del dibujo, vas a estar copiando, ¿no? Y aquí al menos hay una lógica de cómo dibujar las cosas. Pero bueno, acá hay una media naranja o una taza así, ¿ves? La simplicidad de que lo ha hecho. Obviamente la construcción, si cuando aprendas va a ser en una línea central. No sé si quieres usas así. Pero tienes que saber dibujar líneas rectas, ¿no? Acá igualito empieza con el cilindro, que ya que empieza a hacer los dibujos ya dimensionales, ¿no? Cuando aprendas a dibujar cilindros, no entiendes por qué. Estos repítelos, ¿no? Son formatos que no tiene que ver el que sean pues tazas antiguas o un dibujo, un estilo de formas antiguas, ¿no? Sino que son abstracciones para la aplicación de lo básico del dibujo, ¿no? El dibujo siempre es una abstracción de la realidad. Acá es una forma de pera o de melocotón, ¿no? Pero ya vas combinando las curvas, ¿no? Varias veces. Obviamente esos dibujos varias veces, ¿no? Entonces esto te va a hacer como una prepráctica cuando empieces a dibujar tus dibujos del natural, ¿no? Es lo que yo recomiendo, de empezar a explorar el mundo a través del dibujo, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, para ir formando una base visual que sea tu práctica siempre, ¿no? Llevar ese libro de bosquejos a donde sea. Dibujas una mano, dibujas una persona, un carro, lo que sea, lo que tengas a la vista. Siempre llevar ese libro de bocetos, porque a la larga se va a hacer como tu en realidad el libro de bocetos, su utilidad cuando ya te vuelves un practicante de dibujo o de pintura, no tanto de escultura, porque el escultor siempre él más se preocupa, como decía, de hacer cosas, cuerpos, ¿no? Animales, obviamente objetos. Tiene que tener una base de dibujo. Ahora hay escultores que hacen prácticamente todo lo que hace el pintor, ¿no? Pero el pintor no solamente es la forma, sino el color, los efectos, ¿no? Se le dice que el pintor es un poquito más universal, ¿no? Entonces, ese libro de bocetos siempre tenerlo a la mano.
Entonces cuando ya seas practicante, cualquier libro de bocetos, cualquier apunte puede ayudarte para hacer pues una pieza, puede ser una parte de una serie de dibujos que haces, te puede inspirar para obras, puedes usarlo como referencia, ¿no? No solamente de hacer referencias de fotos como hacen muchos, sino ser auténticamente real con tus ¿cómo se llama? Con tus fuentes, ¿no? Cuando ya sepas dibujar un poco mejor, puedes agarrar un boceto que has hecho del natural y usarlo y desarrollarlo y hacerlo más terminado, ¿no? Pero bueno, ese es el objeto más o menos. Igualito seguimos acá. ¿Sabes? Curvas. Siempre pensando que todo tiene puntos, ¿no? Acá una campana al revés. Hemos empezado de líneas rectas a objetos sólidos, a curvas, y esos son más difíciles, ¿no? Puedes ayudar en esa línea recta acá si no la sabes hacer, acuérdate eso. Entonces practica estas cosas que son muy mundanas, muy aburridas, no tienen mucha vida, pero tienen son muy pedagógicas, ¿no? Acá hay un arte de usar curvas, de simplificación de forma. Es un dibujo muy complicado, acá hay todo tipo de bandejas. Y estos son objetos pues antiguos, obviamente, ¿no? Antes estudiaba, esos objetos eran los que estaban alrededor de tu casa. Se hacían, por ejemplo, estudios de vasijas griegas. Habían los estudios arqueológicos, ¿no? El pintor tenía que ir a dibujar un poco de objetos arqueológicos, quiere decir de griegos, romanos, porque era la norma, ¿no? Si es que quieres hacer ese tipo de arte, tienes que empezar a estudiar un poco el diseño de los objetos, ¿no? Las vasijas griegas son así y tienen una cierta proporción. Y pues si tienes un museo, irte a dibujarlas, ¿no? Pero lo normal es simplemente dibujar los objetos alrededor de tu casa, de donde tú vas, en la escuela, donde trabajas, para ir formando un lenguaje visual de las cosas, ¿no? Y son objetos de tu tiempo, no son objetos antiguos. Ya si estás interesado en digamos, ser más más tradicional o tener ese como sabor clásico, qué sé yo, puedes dibujar objetos antiguos, ¿no? Como práctica, o pueden ser parte de tu expresión del arte, ¿no? Pero por el momento no es tu preocupación, sino ir explorando tus alrededores, flores, todo este tipo de cosas. Y ahora que termine ya vamos a enseñar de alguna manera como el autor recomienda cómo hacer estudios, ¿no? Pero bueno, estos son como un preámbulo a ir mejorando tu mano. Y aquí ya se complica más porque ya empieza a ponerte un bote, ¿no? Y todo está cuadriculado. Sigues usando el papel cuadriculado. Entonces, te puedes ayudar de puntos. Porque acuérdate, el papel cuadriculado está relacionado a la perspectiva. Y vamos a hablar sobre la perspectiva y eso. Y bueno, ya el último dibujo ni quiero hacerlo porque no tengo espacio. Pero es una concha, ¿no? Y ese es supuestamente el dibujo más difícil que hay, ¿no? Lo sé rápidamente, lo puedes ver en el ejemplo.
las divisiones que hay. Pues todo basado en línea, ¿no? Ya son un poquito más estilizados. Entonces, bueno, ahí termina todas las lecciones primarias de lo que es rectas y círculos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de empezar a hacer la transición a hacer dibujos del natural, ¿no? En el plan de estudio yo digo hacer dibujos de observación del natural, ¿no? Entonces tienes un objeto cualquiera. Voy a usar el ejemplo que él tiene, pero puedes usar cualquier objeto, ¿no? Pero él dice, ahí tengo una copa. Entonces voy a agarrar y empezar por la vertical, que es el eje. Un punto de aquí. Luego mido su anchura. Y su otra anchura. Todo tienes que calcularlo, obviamente, ¿no? Y aquí tiro una línea recta y otra línea recta. Y ya tengo más o menos estimado donde ya puedo empezar a dibujar mi objeto, que en este caso es una copa, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Más limpio. Y voy a usar no lápiz, sino el lapicero rojo. No tengo mi lapicero rojo. Bueno, esto es lo que se llaman líneas de construcción, ¿no? Tú ves cuando el pintor agarra y mide, extiende su brazo y dice, ok, cierro un ojo. Siempre tienes que cerrar un ojo para medir las cosas, ¿no? Agarro y pongo mi dedo acá y digo, esa es la altura, esta es la anchura, y marco en mi papel, ¿no? Por el momento, si estás usando tu libro de bocetos, obviamente que eso no se puede hacer, lo de agarrar a hacer un dibujo grande, ¿no? Si no tienes que hacer dibujos pequeños. Pero sí la técnica de agarrar y medir rápidamente las proporciones, ¿no? Entonces, voy a dibujar esa taza que él es... esa ¿cómo se llama? Esa copa que enseña en el dibujo. Está en la página... está en la página 25. Entonces agarro, extiendo mi brazo, tiro en la perpendicular, ¿no? Cierro un ojo. Y esta voy a hacer demostraciones cuando ya hagamos por ejemplo unos naturalezas muertas, ¿no? Igualito, cierra tu ojo y marcas. La marca que tienes te va a decir una altura y ahí comparas la anchura, qué tan ancho es, ¿no? Y eso sí lo sabe cualquiera. Pero si estás en tu libro de bocetos es muy difícil, entonces puedes hacerlo de vista o estirando la mano, preferible por un tiempo. Chequea tus verticales con tu lapicero, tu lápiz, horizontales, cierra, mide, ¿no? Entonces tiro esta vertical que es el eje, he medido la anchura de esto. Usualmente lo que haces es, si la altura es esto, y esto fue lo que viste con el ojo cerrado, ¿no? Ahora puedes sacar qué tan ancho es eso, ¿no? La copa puede ser, pues no sé, 3 veces más ancho. Si divido la línea en 3 partes, una parte va a ser la anchura de la boca, ¿no? Y la base va a ser eso y un poquito más. Entonces ya tengo mis proporciones básicas. Y de ahí él tira estas líneas rectas, diagonales, para que le ayuden a la hora de dibujar ves que estas te ayudan para hacer la boca de acá arriba de la copa, y las rectas es para hacer las curvas. ¿Te acuerdas que teníamos dificultad para las curvas? Entonces él usa esas. Termina en un punto. No sé si agarras la idea. ¿Ves? Y de ahí ya puede hacer. Entonces esas líneas de construcción son las líneas que está tanteando, ¿no?
Entonces, así puedes practicar objetos. ¿No? Tengo este objeto. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo lo puedo descifrar primero, ¿no? Ok, tiene una línea central. Tiene una línea acá arriba. ¿Qué es esto? Y más o menos aquí está esta parte. Y acá hay una anchura. Y se convierte en un cuadrado. Los elementos que he estado estudiando, ¿no? Si quiero darle una a esto más o menos acá. Y ya lo agarro y luego lo trato de dibujar, ¿no? Usando la misma idea. Acá hay una curva, ¿no? Y esto lo puedes hacer con lapicero si quieres, no tienes que hacerlo así. Pero yo prefiero usar una... A veces las líneas de construcción las hago en lápiz, ¿no? Esto lo vas a comprender más cuando sepas más geometría. Voy a hacer una demostración de cómo mirar un objeto en todos sus aspectos, ¿no? En el frente, el lado, en plano, cortes, porque eso es importante en el dibujo. Y bueno, ahí está, ¿no? Sin tanta vaina, ¿no? Y ya le pones sombreado acá, siguiendo la línea. Ese es el ejemplo que da, ¿no? Eso es hecho con lapicero, quiere decir que es, con pluma, es un dibujo pequeño, ¿no? Y eso puedes hacer, empezar a practicar de pequeños objetos. Cualquier cosa que veas, ¿no? No necesariamente uno solo, 2, 3. La idea es que trates de descifrar esa construcción de cada uno, ¿no? Obviamente los mecánicos es más fácil. Este da ese ejemplo, da otro ejemplo de un pitcher o un no me acuerdo cómo se dice en castellano. Una jarra. Entonces, ¿qué hace? Igualito, tira una vertical así. Ya has practicado las líneas rectas, supongo. O si quieres usar regla, ¿no? Pero preferible todo a mano. Agarro una distancia acá, saco otra distancia, otra acá y otra acá, ¿no? Y acá abajo construye. Entonces, puntos, líneas. Y luego empieza, ok, ya voy a hacer el dibujo. Entonces estás... De una manera es una forma de abstracción, porque el dibujo es abstracción. Estamos traduciendo lo que vemos en simples líneas y curvas, ¿no? Es muy elemental, pero es muy difícil. Y aquí le da curva acá. Y por aquí pasa por aquí, ¿no? Ups, y ahí. Y lo puedes hacer con todo tipo de objetos. Y por ejemplo, si no quieres irte de frente a la tinta porque no te puede salir tan correcto, usa lápiz, ¿no? Unas líneas de construcción en lápiz y estas tantea. Así, siente las curvas y al final en tintas, ¿no? O al final le pones repasas el lapicero más duro y ya después viene lo que es el sombreado y todo lo que has practicado en el otro, ¿no? Ella lo expresa con líneas curvas porque es casi un ovoide. Y aquí es cuestión que seas un poco creativo, ¿no? Este es el ejemplo de él, no quiere decir que así lo vas a seguir. Pero ya vas viendo la sombra, ¿no? Y aquí y aquí le pones la sombra, ¿no? Pero lo importante es eso, que trates de descubrir estas líneas, la línea del eje, para poder hacer las dos partes, la anchura, ¿no? Intenta este mismo objeto y ponlo echado, ¿no? Te cambia todo el esquema. Entonces tienes que estar averiguando cuáles son mis mejores líneas para poder al final
al final dibujarlo, ¿no? Entonces es importante que aprendas a ver esas líneas de construcción. Que ya conforme vas sabiendo más geometría y ¿no? Los libros del Loomis, conforme vamos a ir avanzando, vas a ir comprendiendo el dibujo, lo que es más complicado, un poquito más complicado que esto. Eso dice, ¿no? Pones objetos, otra forma de practicar, que no solamente en el cuaderno, en el pequeño formato, sino en gran formato, ¿no? Ahí es donde tienes que poner, pues, como enseña en su esto, pones la vasija o el objeto que fuera, un vaso o algo, en la mesa. Obviamente tiene que estar preferible bien iluminado al lado de una ventana. Y ya pones tu ¿cómo se llama? Tu tablero grande de dibujo, que supongo tienes, y ahí es donde ya agarras y empiezas a medir, ¿no? Estiras, mides, marcas y haces un dibujo un poquito de un formato más grande, ¿no? Quizás un 1 a 1, un 1 a 1 quiere decir el tamaño real que es, ¿no? Porque eso es cuando ya empieces a dibujar para después en un futuro empezar a dibujar bodegones y de la escultura necesitas pues ir acostumbrándote haciendo cosas grandes, ¿no? Pon una manzana y dibújalo del tamaño real, ¿no? Obviamente para dibujar lo pones así en 45 grados y ya puedes usar tu lápiz o tu carboncillo, porque los materiales que más recomiendas es el lapicero o la pluma como el primordial. Pero después para hacer dibujos del natural, lápiz, otros te dan carboncillo, sanguina, ¿no? Pero el chiste es tener una buena línea. Porque cuando uno pinta, eso es lo más primordial, ¿no? Esa línea limpia y bien educada, ¿no? Entonces ahí pon el boceto y hazlo el dibujo grande, ¿no? Muy diferente a hacerlos pequeños, que son como una exploración de tus alrededores, ¿no? De todos los dibujos que tienes. Ya otro segundo ejemplo es, empieza a buscar objetos naturales, ¿no? Y te da un ejemplo, una hoja, ¿no? Una hoja de árbol. Entonces anda afuera, consíguete una hoja y él dice, ponla y dibuja, ¿no? Entonces ahí él agarra y te empieza a esquematizar. Empieza por un cuadrado y ve la hoja y trata de verle esa construcción geométrica, ¿no? Entonces yo creo que más o menos es así. Entonces ya después la agarra y la dibuja. Ya puede hacer una curva acá. Pero ves que esta curva necesita esa línea recta, ¿no? Y eso es lo que es realmente el encajado. No es cuestión de hacer líneas sin sentido, sino buscarle. Acá, por ejemplo, esta línea necesito para poder hacer esto, ¿no? Y la del medio me permite hacer ya el envenado, las venas. Pues te das cuenta, hay un cierto orden, ¿no? Estructurizado. No es ir por el contorno de afuera. Eso no es, ese encajado no tiene mucho sentido. En algunos instantes te puede ayudar para agarrar la forma, pero es más fácil tratar de transformar las cosas en cosas geométricas, ¿no? Líneas rectas, triángulos, subdivisiones, ¿no? Entonces, lo difícil es el objetos naturales, porque realmente no tienen una construcción dada. Y todo está hecho en línea y un poco de sombreado. Acá no estamos hablando de dimensionarlo y hacerle todos los cambios tonales. No. Eso viene después. Eso es cuando entras a lo que es cuando empieces a estudiar los objetos geométricos, cuando tengas un buen dominio de la línea
¿no? Te lo digo porque se complica, ¿no? Lo puedes hacer, no hay problema, pero es preferible seguir este tipo de pasos, ¿no? Y ya te enseño otro ejemplo de otra, como con un cuadrado dibuja otra hoja, ¿no? Y acá es una serie de la hoja. Pero esa pequeña construcción plana de geometría es para empezar a... Pues es muy difícil, ¿no? Por empezar a ver todos esos contornos. Por eso a mí el método de side size no me gusta, ese método de encajado tampoco. Porque no hay una base de comprensión de la figura geométrica, ¿no? Este es un método más clásico. Cuando haces este tipo de dibujos más grandes de los objetos naturales, te recomienda que puedes usar una pita, agarras una pita o una cuerda y le amarras un peso acá, ¿no? Un tornillo, una tuerca, esto, y con tu mano la sostienes enfrente, ¿no? Tu mano izquierda la sostienes lo que se llama una plumb line, una perpendicular. Pones tu mano acá, la sostienes, cierras un ojo y comparas el objeto. Entonces lo superpones, obviamente, en el objeto real, ¿no? Para hallar su vertical, para hallar dónde las curvas cambian, ¿no? Eso se usa mucho cuando uno dibuja un desnudo, ¿no? La vertical y para qué lado los ángulos están, ¿no? Esto no tiene nada que ver con dibujo tridimensional, que es lo que Loomis te estará enseñando en el libro, ¿no? Ese es un paso más adelante de este. Pero ahí es donde la geometría plana y la curva se encuentran, ¿no? Entonces, por el momento eso es lo que trata de... Pero para poder hacer esta construcción tienes que haber hecho esto un poquito previo de todos estos estudios de práctica, ¿no? Has interiorizado esas curvas, esas rectas, entonces ya puedes ver un objeto y tratar de interpretarlo en línea y un simple sombreado, ¿no? Para que vayas en rocas, todo este tipo de cosas, ¿no? No quiere decir que vas a agarrar siempre un objeto, ¿no? Puedes irte y tratar de dibujar una escena completa si te empiezas a dibujar mejor, ¿no? Pues si nunca has dibujado el natural es muy difícil. Lo puedes hacer, no hay problema, ¿no? Entonces porque ya después ya ves, le da una crítica a ese estilo de dibujo que es encajado, que a veces es un poco sin los principios geométricos. Y ya se empieza a hacer empezar a estudiar la cabeza, las manos, que es lo que se hacía, ¿no? Lo que hemos recomendado es el libro de las partes del cuerpo humano, ¿no? Para hacerlo eso voy a demostrar rápidamente cómo lo puedes hacer. Aquí tengo una lámina. Recuerda que tenemos muchas láminas en el website. Entonces ahí empiezas como tu estudio de hacer láminas para ir avanzando en el dibujo, ¿no? Porque el cuerpo humano es muy complejo. Vamos a hacer algo fácil rápidamente. La lámina que tengo es casi el estilo barroco, pero puedes usar hasta las mismas de Bargue si te interesan las de Bargue. Pero las de Bargue, el problema con el Charles Bargue, que es el que voy a hacer un video sobre ese libro, yo lo tengo, te enseña más sombreado, ¿no? Te enseña algo de línea, pero no mucho. Entonces voy a hacer una mano ahí y va a ser un poco grande. Entonces lo que recomiendan los dibujantes estos es que, por ejemplo, empieces con una línea recta y una puedes usar tu regla, una recta y una horizontal. Y si has agarrado estas láminas, las láminas estas que decimos que están en ese video,
puedes imprimirlas y dibujarle esta línea recta, ¿no? O hacer una línea recta en tu pantalla, pero eso va a ser un poquito difícil. Pues tienes que decir dónde estoy poniendo la línea recta, ¿no? Y por ejemplo puedes agarrar y ahí es donde el encajado puede servirte, pero trata de adivinar más o menos cómo es el dibujo, ¿no? Y puedes bocetearlo si quieres. Pero lo que pasa es que aquí ya tienes que saber la construcción, por eso que estoy recomendando un poco esos son más avanzados, ¿no? Hacer ese Loomis porque te enseña un poquito a tratar de encontrarle la construcción, ¿no? Pero esa línea recta la puedes dibujar en el ejemplo. Ligeramente borras eso. Y puedes usar lápiz suave o puedes usar un lápiz de carbón. El carbón vegetal para hacer estas líneas de guía, ¿no? En tu formato. Y obviamente no lo vas a hacer en esto plano, tengo una buena dibujo porque cada lámina es importante que la copies bien. Cada mano que estás haciendo, no es cuestión de hacerlas rápidas. Puedes hacerlas rápidas como práctica, pero de ahí ya tienes que hacer un buen dibujo, ¿no? Entonces yo lo haría con el carbón vegetal y empiezas a encontrar esas curvas que estábamos hablando, esas rectas, ¿no? Y recomiendan que esto los hagas varias veces si no te sale muy bien, ¿no? O hacerlos más grandes. Pero vas tanteando más o menos, ¿no? Trabajando el todo, viendo el todo. Tienes las líneas de guía y ya puedes tranquilamente empezar a copiar, ¿no? Cada curvatura, cada cambio de contorno. Usa líneas para guiarte, ¿no? Y obviamente primero es la línea antes del sombreado, ¿no? O del achurado, lo que sea. La vaina es que acá, por ejemplo, cuando hago este pulgar, no tengo que imaginarme que es una figura geométrica, un cilindro. Por eso que esos libros de estructura, de cómo geometrizar de Loomis, son una buena base, ¿no? Porque te enseñan a tratar de descubrir las figuras esenciales geométricas, ¿no? Cada artista las trata diferentes. Entonces estos ejemplos te van a ayudar a ir comprendiendo las manos, las partes del cuerpo, porque están en un orden, ¿no? Ya sabes. Empiezan como con narices, manos y va subiendo, ¿no? Entonces trata de copiar esa y cada dibujo se hace más dificultoso, ¿no? Más difícil. Puedes usar también tinta, no solamente el carboncillo. El carboncillo tiene que tener una buena tinta, Y estos te van a tomar mucho tiempo copiarlos, ¿no? Porque son difíciles y tienes que tener una buena vista. Pero lo bueno es que son planos, entonces si tienes buena práctica de dibujo no debes tener problema. Si no, pues no los hagas y empieza pues por el Loomis, ¿no? Ya si no puedes hacer el Loomis tienes que seguir dibujando. Por eso que recomiendo estas líneas esenciales para que de alguna manera te entrene un poco la mano antes de empezar a hacer los de Loomis y si es que no has dibujado mucho, ¿no? Si ya tienes práctica es diferente, puedes hacerlos tranquilamente. Estos toman un poquito más de trabajo. Trata de copiarlos idénticos, ¿no? Un par de veces, 3 veces el mismo antes de pasar al otro, si te sale correcto. Porque así vas aprendiendo un vocabulario de las formas del cuerpo, que es algo que
hay que llegar a dominar, ¿no? Es más difícil la foto, ¿no? Si vas a hacer un dibujo de una foto es mucho más difícil. Porque todo tiene un progreso, ¿no? Para mí, o sea, dibujar de plano, dibujos planos como estos, los haría antes de ¿cómo se llama? De fotos, ¿no? Y después de la foto ya puedes dibujar del natural. Me refiero si es que voy a hacer una mano, ¿no? Porque tienes que comprender la forma y tienes que comprender la anatomía y todas estas cosas. No quiere decir que puedes ir al natural, ¿no? Pero esto te ayuda mucho a sintetizar, que es lo que quieres aprender. Sintetizar en líneas, acabas aprendiendo técnica. Y bueno, elige todas las láminas que tenemos ahí, ¿no? De cualquier estilo. Las BARC lo que tienen es que también empieza con esto, ¿no? Pero a veces se complica en todo este tipo de líneas. Parece muy complicado al menos para un estudiante reciente, ¿no? Que si quieres llegar a más realismo, puedes usar esas placas como ejemplo, porque es realmente otra estética. Pero son muy buenas para el sombreado, ¿no? Y hacerlas de todas maneras te van a hacer mejor. Pero estas, por ejemplo, son un poco diferentes. Enseñan, por ejemplo, aquí, ¿no? Si quiero encontrar cómo he usado las formas geométricas en componer esa mano. Y cómo las expresa. Esto, tratar de hacerlo viendo de natural, sintetizar así es muy difícil. El sentido de forma requiere un poco de educación, ¿no? Ahí es donde el dibujo de plano, el dibujo de ¿cómo se llama? De esculturas, eventualmente de naturaleza muerta, y al final ¿cómo se llama? Del desnudo es que vas aprendiendo, ¿no? Meter al estudiante de frente al desnudo es como irte a lo más difícil, ¿no? Yo lo he hecho y bueno, llega un punto que ya no aprendes porque tienes que aprender lo básico, ¿no? Como hacer trazos y todo esto. Estas son buena práctica, ¿no? Lo bueno es que están en diferentes posiciones, las caras, te van enseñando los trazos, ¿no? Entonces ve estos ejercicios que hemos ido, que son tan tediosos, como un previo a hacer estos, ¿no? Aunque yo diría estos primero y luego el Loomis, porque el Loomis, o a la par con el Loomis vas haciendo estos, va mejorando tu trazo. Pero el Loomis lo que hace es te empieza a enseñar a estructurar, ¿no? Y ya luego puedes hacer estos que son un poquito más difíciles, ¿no? Porque acá hay que tener al menos una noción de estructura y tener una buena vista y esto, ¿no? Pero bueno, es como depende, tú quieras estudiarlos. Entonces es una manera de hacerlo, ¿no? Haz esas verticales, bocetéalo ligeramente, borra. Y si no está correcto, vuelve a revisarlo. Y trata de hacerlo lo más parecido posible porque tiene una razón de ser, ¿no? Y estos no necesitas hacerlos tan grandes, eso es lo bueno de estos. Pero van construyendo pues una manera mental de cómo el cuerpo es, ¿no? Es muy difícil saber las estructuras del cuerpo sin estudiarlas y sus formas en el plano y a través de esculturas y otras cosas, ¿no? Pero bueno, espero que te haya servido y sigue dibujando. Cualquier cosa me pueden escribir, ¿no? Pueden comentar. Para eso está el foro del grupo, ¿no? Los idealistas, ya saben. Entonces ahí puedes presentar tus dibujos si quieres, o
preguntar algunas dudas, ¿no? Pero eso es lo que yo recomiendo, al menos unos 3-4 meses, que absorbas bien lo que te enseña Loomis, lo que te enseñan estos simples ejercicios, ¿no? Esto ya es un poco más complicado, pero esto se va a mejorar conforme dibujas también del natural, ¿no? Porque dibujando el natural es donde tu ojo se va haciendo más, tu ojo y tu mano se va haciendo más preciso, ¿no? Ya cuando vayamos al estudio de las figuras geométricas y todo ese sombreado, para eso ya hay que saber un poquito de construcción, entender que son proporciones, ¿no? Entender que estás dibujando en perspectiva, ¿no? Entonces no es simplemente ponerte a dibujar esas cosas, sino vas a entender para qué ya los sirven. Y estas figuras geométricas se aplican en todas las, obviamente en todas las partes, ¿no? Como lo dice Loomis. Pero en fin, espero que te haya ayudado y a seguir dibujando.